Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Kanye de Met. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. Gulden Yaman, una figura reconocida en el ámbito social y mediático, ha decidido romper su silencio con una declaración que ha dejado a muchos sorprendidos. Ahora voy a hablar. Estas palabras, pronunciadas con firmeza, han abierto la puerta a una serie de revelaciones sobre la dinámica familiar desde que Demet entró en su familia. Según Gulden, la llegada de Demet, inicialmente celebrada como un acontecimiento positivo, trajo consigo una serie de cambios y desafíos que afectaron las relaciones familiares de maneras inesperadas. Desde el principio, Gulden percibió que la presencia de Demet alteraba el equilibrio familiar, generando tensiones y malentendidos que antes no existían. A pesar de los esfuerzos por integrarla plenamente, las diferencias de personalidad y los estilos de vida contrastantes comenzaron a manifestarse, creando fricciones que eran difíciles de ignorar. Gulden describió cómo, a lo largo del tiempo, estas tensiones se acumularon hasta el punto en que la comunicación abierta se convirtió en una necesidad urgente para abordar los problemas subyacentes. En su declaración, enfatizó la importancia de la comunicación honesta y el respeto mutuo como pilares fundamentales para resolver conflictos y restaurar la armonía familiar. Además, Gulden destacó su deseo de mantener la privacidad y el respeto hacia todas las partes involucradas, asegurando que su intención no era provocar confrontaciones públicas, sino más bien compartir su perspectiva para fomentar el entendimiento y la empatía. Subrayó que las familias, al igual que cualquier otra relación, enfrentan desafíos que requieren tiempo, paciencia y compromiso para superar. La decisión de Gulden de hablar públicamente sobre estos asuntos también refleja su determinación de abordar los problemas de manera constructiva, con la esperanza de que sus palabras puedan servir de ejemplo para otros que atraviesan situaciones similares. Su valentía al abordar estos temas ha sido vista por muchos como un acto de fortaleza y liderazgo, y ha abierto un espacio para el diálogo sobre las complejidades de las relaciones familiares en el mundo moderno. A medida que su declaración continúa resonando, Gulden Yaman se ha comprometido a trabajar en la construcción de puentes dentro de su familia, demostrando que, a través del diálogo abierto y la comprensión mutua, es posible superar incluso los desafíos más difíciles. Su historia es un recordatorio de que el cambio positivo es posible cuando se enfrenta con valentía y determinación, y ha inspirado a otros a buscar soluciones constructivas en sus propias vidas. La declaración de Gulden Yaman ha desencadenado una oleada de interés público y privado, no solo por su franqueza al hablar sobre las tensiones familiares desde la llegada de Demet, sino también por su enfoque en la comunicación abierta como medio para resolver conflictos. La decisión de Gulden de romper su silencio refleja un deseo profundo de transformar las dificultades en oportunidades para el crecimiento y el entendimiento mutuo. A medida que su historia se desarrolla, ha quedado claro que el impacto de la llegada de Demet en la familia de Gulden ha sido un catalizador para el autodescubrimiento y el replanteamiento de las dinámicas familiares. En un principio, Demet fue recibida con los brazos abiertos, y había una expectativa compartida de que su incorporación sería un enriquecimiento para la familia. Sin embargo, como ocurre con muchas relaciones complejas, las diferencias de fondo comenzaron a emerger, revelando incompatibilidades que antes habían sido pasadas por alto en el entusiasmo inicial. Gulden explicó que una de las principales fuentes de tensión fue la dificultad para encontrar un equilibrio entre el deseo de preservar las tradiciones familiares y la necesidad de adaptarse a nuevas perspectivas y formas de hacer las cosas que Demet trajo consigo. Este desafío se vio exacerbado por malentendidos y una falta de comunicación efectiva, que en ocasiones llevó a la frustración y al distanciamiento emocional entre los miembros de la familia. A través de su declaración, Gulden no solo busca iluminar las dificultades enfrentadas, sino también subrayar la importancia de enfrentar estos problemas de frente. Destacó que la familia es un microcosmos de la sociedad en general, y que las lecciones aprendidas en el hogar sobre el respeto, la empatía y el compromiso pueden tener un impacto duradero en el bienestar y la cohesión social más allá de las paredes del hogar. En este contexto, Gulden ha enfatizado la necesidad de prácticas de comunicación intencional y reflexiva que permitan a cada miembro de la familia expresar sus sentimientos y preocupaciones de manera segura y respetuosa. Al hacerlo, espera abrir el camino para un proceso de reconciliación y sanación que pueda fortalecer los lazos familiares y crear un ambiente más armonioso. La experiencia de Gulden también destaca el papel crucial que desempeñan las mujeres en la mediación de las relaciones familiares y en la promoción de la paz y la estabilidad en el hogar.
Su liderazgo y capacidad para mantener la calma en tiempos de conflicto han sido fundamentales para avanzar hacia una solución, y su disposición para hablar públicamente sobre estos temas ha inspirado a muchas otras personas a abordar sus propios desafíos con valentía y sinceridad. En el corazón de la narrativa de Guldem se encuentra la creencia de que la honestidad y el amor son herramientas poderosas para superar las adversidades. Ella reconoce que el camino hacia la reconciliación no siempre es fácil, y que a menudo requiere paciencia, comprensión y un compromiso constante de todas las partes involucradas. Sin embargo, está convencida de que, al enfrentar los problemas con apertura y compasión, es posible construir un futuro donde las diferencias puedan ser una fuente de fortaleza y no de división. A medida que la familia de Guldem trabaja para restaurar la armonía y el entendimiento, han comenzado a implementar nuevas formas de comunicación y resolución de conflictos que les permitan abordar las tensiones de manera más constructiva. Esto incluye reuniones familiares regulares donde cada persona tiene la oportunidad de compartir sus pensamientos y sentimientos, así como sesiones de mediación facilitadas por un profesional neutral para ayudar a resolver disputas más difíciles. Estas iniciativas han comenzado a mostrar resultados positivos, con un aumento en la comprensión y el apoyo mutuo entre los miembros de la familia. Aunque aún hay trabajo por hacer, Guldem está optimista de que, con el tiempo y el esfuerzo, la familia puede superar las barreras que se han interpuesto en su camino y emerger más fuerte y unida que nunca. La disposición de Guldem para abordar estos desafíos con una mente abierta y un corazón dispuesto a perdonar ha sido un ejemplo inspirador para otros, mostrando que incluso las relaciones más complejas pueden ser transformadas por el amor y la dedicación. Al compartir su historia, Guldem ha abierto un diálogo importante sobre la importancia de la empatía y el entendimiento en todas las relaciones, y ha reafirmado su compromiso de trabajar hacia un futuro en el que las diferencias sean celebradas y el amor prevalezca. Su mensaje de esperanza y resiliencia ha resonado con muchas personas que enfrentan situaciones similares, alentándolas a buscar soluciones constructivas y a nunca perder la fe en la capacidad de la humanidad para crecer y sanar juntos. A medida que continúa este viaje de sanación y reconciliación, Guldem Yaman sigue siendo una voz poderosa para el cambio positivo, demostrando que con amor, respeto y compromiso, es posible superar cualquier desafío y construir un futuro más brillante y lleno de esperanza. Su historia es un recordatorio de que, aunque el camino hacia la paz y el entendimiento puede ser difícil, siempre vale la pena recorrerlo, y que las recompensas de unirse en amor y unidad son incalculables. La declaración de Guldem Yaman sobre las complejidades familiares surgidas desde la llegada de Demet continúa generando un profundo impacto y reflexión no solo dentro de su círculo íntimo, sino también entre el público que sigue de cerca su historia. A medida que se adentra en los detalles de su experiencia, Guldem ha puesto en evidencia la importancia de la introspección personal y la disposición para afrontar las dificultades con un enfoque proactivo y compasivo. En su relato, ha enfatizado cómo el entorno familiar, a menudo considerado un refugio seguro, puede verse desafiado por la introducción de nuevas dinámicas que, aunque enriquecedoras, también pueden dar lugar a tensiones inesperadas. Con la llegada de Demet, la familia de Guldem se encontró navegando por un territorio desconocido, donde las expectativas y los hábitos previamente establecidos se vieron sometidos a una reevaluación y adaptación. Uno de los principales retos identificados por Guldem fue la necesidad de encontrar un terreno común en el que las tradiciones familiares y las nuevas perspectivas pudieran coexistir armoniosamente. Este proceso, aunque inicialmente dificultoso, ha sido visto por Guldem como una oportunidad invaluable para el crecimiento y el aprendizaje conjunto. Subrayó que, a través de la confrontación de estas diferencias, la familia ha podido descubrir nuevas formas de entenderse y apoyarse mutuamente, lo que en última instancia ha fortalecido los lazos que los unen. En su discurso, Guldem ha subrayado repetidamente la importancia del perdón y la empatía como herramientas esenciales para la reconciliación. Reconoce que los malentendidos y las fricciones son parte natural de cualquier relación cercana, pero insiste en que el verdadero desafío reside en cómo se manejan y superan estos obstáculos. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.